¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a escucharlo hoy al pastor Polo, que es unicitario. Eh, no ha querido conversar, no ha querido dialogar conmigo, no ha querido, no quiere, no sé por qué, qué es lo que le impide charlar sobre estos temas. Lo invito otra vez acá, frente a todos. Podemos charlar, Polo, no pasa nada. O sea, yo no, debates no, porque a él le gusta, me parece, debatir con tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque él tira todo un montón de cosas, luego se queda quieto, su interlocutor tira un montón de cosas, le dan un tiempo otra vez, vuelve a tirar un montón de cosas. No hay una interacción donde uno pueda decirle, che, pero me parece que esto no está bien, o explicamos un poquito de qué estás hablando. Entonces, el debate le da un entorno de tranquilidad o de comodidad como para tirar sus ideas unicitarias, decir que los trinitarios están equivocados, y se va. Y ya está. Y uno no tiene forma de decirle, mirá, a ver, vamos a ver. Explícame eso que dijiste, de qué se trata, definime esto. Y entonces no hay forma de conversar. Por eso yo le digo, bueno, vamos a conversar. He hablado con él un par de veces y le digo, vamos a conversar, vamos a charlar, ¿no? Debate no, porque el debate no me permite preguntarte. No voy a poder preguntarte. Te voy a hacer una pregunta, pero vas a alargar lo que quieras y te vas a ir. Y vamos a quedar ahí pensando qué pasó. Entonces la idea es, realmente, vamos a charlar como personas civilizadas, conversar como cristianos y definir las cosas. Vamos a definir. ¿Dónde estaba Jesús cuando no encarnó? ¿Y dónde está Jesús después que encarnó? ¿Y Jesús, mientras encarna, sigue siendo Dios o no sigue siendo Dios? Si Jesús encarna y está encarnado, ¿dónde está el Padre? Bueno, ese tipo de cosas las tenemos que conversar y definir en el momento. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el universo mientras tanto? Mientras Jesús está acá o el Padre está ocupado allá. Es el Padre, el Hijo y toda esa historia. Polo, te invito aquí públicamente, Polo, vamos a sentarnos a charlar. Vamos a sentarnos a charlar. Es simplemente conversar y definir. Ya te invité varias veces, pero dale, vamos a charlar. Mientras tanto, hasta que Polo acepte esta invitación, vamos a escuchar lo que le decía al padre Luis Toro. Me encanta el padre Luis Toro. Vamos a escucharlo, vamos a ver de qué hablaba Luis Polo con respecto al padre Luis Toro. Vamos a escuchar. Pero es para que sepa cuál es la función, ¿no? ¿Cuál es mi intención? Alex, la intención es esta. Yo a ellos les he dicho que Jesucristo fundó una sola iglesia, que es la iglesia católica. Eso se lo he dicho hasta los tuétanos. Pero hoy es la oportunidad de que usted le haga creer al mundo, o le muestre o convenza al mundo de que eso es mentira. No diciendo la iglesia católica no es la de Cristo. No. Comprobando que la iglesia suya es la de Cristo. ¿Me capta? Se lo vuelvo a explicar. Usted lo que tiene que decir, mire, mi iglesia, que es la Pentecostal Unida de Colombia, fue fundada por Jesucristo, y aquí está la constancia, aquí están los capítulos, aquí están los versículos. Levante la mano que trajeron Biblia. Mire, la gente trajo Biblia, pastor. Entonces la gente va a mirar en la Biblia para ver si es verdad que Jesucristo fundó la iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Si usted agarra el tiempo suyo y comienza... Bueno, entonces vamos a adelantar, ya creo que más o menos ya sé lo que van a debatir. Vuelvo y repito. Debatir con un trinitario que no sea católico, obviamente la escritura es suficiente. Debatir con un trinitario que sea católico, la escritura más tradición
es igual de autoridad para ellos. Escritura, tradición y magisterio. Entonces, si uno dice, Dios fue manifestado en carne, como lo hizo el apóstol Pablo. De igual manera, Agustín Ignacio de Antioquía, siendo discípulo del apóstol Juan, también manifestó que el Dios invisible se hizo visible, refiriéndose al Padre. Cosas como esas, mezclar como... Este es el gran, pero gran problema unicitario, por lo menos de Polo. Él une, cuando él dice, Dios fue manifestado en carne, dice, el Padre fue manifestado en carne. No dice, Dios fue manifestado en carne. Él une directamente, inmediatamente, a Yahvé con el Padre. Entonces parte ya de un error, ya salimos por el barro, ¿no? Ya salimos por el barro, ya estamos con el auto fuera de la ruta y ya vamos por el medio del pasto. Él ya parte de una concepción errónea. ¿Quién es Yahvé? Yahvé es Dios. ¿Dios es el Padre? No, al revés. El Padre es Dios. ¿Dios es el Padre? Dios es Dios Padre, Dios Verbo y Dios Espíritu Santo. Ese es Yahvé. Lo que pasa es que él dice, Yahvé es solo y únicamente Dios Padre. ¿Y entonces Padre de quién? Bueno, ahí empieza con el gran drama de padre de este, padre de aquel, padre del otro y todo tipo de parentesco. Entonces el padre de Israel, el padre de nosotros, el padre de el padre de aquel. Pero para que el padre sea padre, tiene que tener un hijo. ¿Quién es el hijo? Bueno, ahí viene una lista de hijos de todos. Hay una concepción errónea que lo parte, ya arranca de manera errónea. Entonces todas sus deducciones posteriores van a ser igualmente erróneas. Vamos a escucharlo. Como las escrituras, más la tradición, por causa del mundo católico, ¿no? No es porque nosotros consideremos que la historia o la tradición sea algo, sea autoridad, ¿verdad?, primaria para nosotros, pero siendo que para el mundo católico sí lo es, yo colocaría Biblia y tradición, Biblia y tradición. Más o menos, creo yo que lo haría de esa manera. Bueno, no es poco. Polo ya está empezando a sumar la tradición. Yo creo que Polo debería recordar que Dios le da al pueblo hebreo la Torah oral y la Torah escrita. La Torah oral es esa tradición que para el pueblo hebreo siempre fue tan válida como la escrita. Y en la iglesia muchas de las cosas que eran orales y eran de la tradición oral, justamente para que no se conocieran hacia los paganos, hacia los gentiles, hacia los que todavía no se habían convertido. Entonces hay un montón de sacramentos de la iglesia que se fueron transmitiendo de manera oral, porque la iglesia cristiana primitiva no quería que fuera mal interpretado, mal utilizado, fuera para usarlo contra la iglesia de mala manera. Recordemos que cuando se hablaba del cristianismo primitivo se decía que los cristianos se comían a los chicos en las reuniones, ¿no?, con este tema de la Eucaristía. Bueno, el no entender la Eucaristía hacía que dijeran cualquier tipo de tontería. Entonces, se trataba de evitar que entraran a la misa personas que todavía no habían comprendido realmente el cristianismo. Entonces, se hacía todo un camino de enseñanza del que iba a ser cristiano y se le iba explicando todo hasta que al final podía estar en las reuniones cristianas, acceder a la misa y acceder a la Eucaristía. Y esa persona cuando salía a la calle no hablaba tonterías, porque ese era todo un tema, ¿no? Entonces, cuando se volcó por escrito todas esas tradiciones de la iglesia primitiva que no se querían explicar hasta que la gente no hubiese entendido bien, bueno, se empezó a volcar por escrito
cuando la iglesia estuvo tranquila de que podía decirlo, tener la tranquilidad de no ser perseguida, y eso fue después del acuerdo con Constantino. O sea, después de la paz con Constantino, cuando la iglesia católica ya estuvo tranquila de que ya no los iban a matar, los iban a perseguir y todo lo demás, que igual hubo todavía un tiempito de persecución. Ahí fue que se volcó en escrito todas estas tradiciones orales que formaban parte fundamental de la iglesia primitiva, pero que no estaban puestas por escrito porque se temía que se malinterpretara, se mal usara, fuera propaganda en contra de la iglesia, ¿no? Lo que pasa que, bueno, hay que estudiar a la iglesia primitiva, ¿no? Vamos a irnos aquí a la parte del señor Luis Toro. Alex, hermano, exactamente lo que yo le pedí que no hiciera fue lo que hizo. Y todos ustedes se dieron cuenta. Le dije que no me hablara de la doctrina, sino que me hablara de la iglesia. Nos habló, levante la mano, enfócame la gente. Levánteme la mano el que no crea que Jesucristo es Dios. Ok. Bueno, parece ser que el apologista universitario Alex pues se dedicó a presentar doctrina, ¿no?, de Jesucristo es Dios y todo eso. Vamos a ver. El que no crea que Jesucristo es Dios. Ahora levante la mano los que estamos seguros que Jesucristo es Dios. Mire. Usted viene a decir que nosotros no creemos que Jesús es Dios. Mírenlos. Mire, acá hay un detalle importante y esto se lo voy a hacer. Mire, aún aquí hay trinitarios aquí en pantalla, aquí en la audiencia. Por ejemplo, si yo le preguntara a los católicos que estaban ahí, o sea, si yo hubiese debatido con el cura Luis Toro y hubiese estado ahí y quisiera hablar de Jesús, pues yo sé que los católicos creen que Jesús es Dios y yo creo que Jesús es Dios. La diferencia es que ellos creen que Jesús es la segunda persona de la Trinidad y yo creo que Jesús es la única persona, ¿verdad? La única persona divina, Dios, el único Dios. Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto? Pablo está diciendo, Jesús es el Padre. Ahí falta la definición, ¿no es cierto? Los católicos decimos, Jesús es Dios. ¿Es Dios? Sí, estamos de acuerdo, genial. Bueno, pero él dice, bueno, pero creen que es la segunda persona. Y sí. Y entonces él dice, no, es Dios. Bueno, estamos la misma, o sea, el católico dice, Jesús es Dios. Lo que pasa es que Pablo va a decir, no, es el Padre se transforma en el Hijo. Entonces no es el Hijo, es el Padre encarnado. Entonces, ¿por qué se habla del Hijo si es el Padre encarnado? ¿El Padre en la cruz se suicida? Porque no hay un envío. ¿Cómo el Padre se envía a sí mismo? Es una incongruencia unicitaria eterna, ¿no? Por eso me gustaría conversar con ellos en tiempo real, para que me lo definan, me digan, mirá, creemos esto, que el Padre se suicidó en la cruz. Bueno, está bien, si lo creen así, no hay sacrificio vicario, no hay salvación. Eso es patripacianismo, es una herejía. Si el Padre se suicida en la cruz, no hay sacrificio paradigmático de el Hijo, ¿no es cierto? Son esas cosas que me gustaría charlarlas con él. Ya se lo he dicho que quería charlarlo con él, pero no ha accedido. Entonces, si yo quiero marcar una diferencia, que ellos entiendan la diferencia de una manera simple, yo podría de pronto abordarles y haberles dicho, ¿ustedes creen que Jesús es Dios? Levanten la mano los que creen que Jesús es Dios, porque sí sería bueno como interactuar con la gente, ya que se da como ese escenario, ¿no? Por lo menos eso lo hubiese hecho yo, pero cada quien pues debate a lo que sienta. Por ahí yo hice un debate con el señor Cristian Izquierdo y creo que por ahí vi un video de Ochoa, de Carlos Ochoa, que le presento pues mis saludos. Y entonces él dijo,
Si yo hubiese sido el pastor Luis Polo, ese formato le faltó. Aquí tienen que colocar que cada quien está obligado a responder, que no puede responder algo distinto a lo que se le pregunta, así que a mí no me parece, creo que al pastor Luis Polo le faltó esto. Bueno, él lo hubiese hecho de esa manera. Entonces, cada quien tiene su manera y bueno. Pasa que Polo no quiere que uno le pueda preguntar. Él quiere exponer, larga. Nosotros pensamos que bla, 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 bla. El cuentito de siempre, ¿no? El engendrado, el padre, que el hijo, que el pariente, tira todo. Después viene su oponente en el debate y tira todo lo trinitario. Pero no hay una interacción donde uno le diga, pará, Polo, explícame esto que has dicho, por favor, definime esto que dijiste, a ver, dame una explicación, por favor, así entiendo. No, él lo tira, ¡ping!, ya está, y me voy. No funciona, no sirve, porque así jamás vamos a poder conversar. Eso de tirarlo y rajar, no, eso no funciona. Por eso él se siente mucho más cómodo en un debate donde él tenga un espacio, tire todo y se vaya. Y después no haya forma de decirle, vení a explicar un poquito esto que dijiste. Entonces, yo le hubiese dicho, por ejemplo, a la gente, ¿ustedes creen que Jesús es Dios? Es más, las preguntas se lo hago a las personas que están aquí en este canal, que veo que aquí hay católicos viendo este video. Estimado amigo católico, ¿usted cree que Jesús es Dios? ¿Cierto? Usted va a decir que sí. Y si yo le pregunto a ustedes que si Jesús siendo Dios es tu Dios. Jesús siendo Dios, ¿es mi Dios? Y sí, Polo, no hay otro Dios, amigo Polo, hay un solo Dios, un único Dios. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Es mi Dios? Sí. Le dijo Tomás, Señor mío y Dios mío, ¿no? Jesús como Dios es tu Dios. Esa pregunta se lo hubiese hecho al auditorio. ¿Usted cree que Jesús es tu Dios? ¿Jesús es tu Dios? Ellos van a decir que sí. Me imagino que usted también, ¿verdad? Estimado amigo que está viendo este programa. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿Jesús como tu Dios es tu Padre? Ahí estamos. Ahí estamos, ¿no? Jesús es tu Dios. ¿Es tu Padre? A ver, Polo, el tema de padre tiene que ver con una metáfora de la divinidad. El padre es en relación como padre al hijo, y el hijo es hijo en relación al padre. No hay padre sin hijo, ni hijo sin padre, por eso la Trinidad es una realidad relacional, ¿no es cierto? Está relacionado. Para que uno exista el otro. Sin padre no hay hijo, sin hijo no hay padre. Pero son dos personas distintas. Si no es el padre jugando a ser hijo, o es el hijo jugando a ser padre. Está raro, ¿no? O sea, y los dos son Dios, Yahvé. Pero cuando uno dice, bueno, ¿Jesús es Dios? Sí, porque Jesús es Yahvé, parte de Yahvé y tan divino como Yahvé. ¿Y el Padre? Entonces es distinto. Claro, el Padre es Yahvé, parte de Yahvé y absolutamente Yahvé. Por eso son singularidades, donde la capacidad mental de comprensión tiene un límite. Pero Yahvé es Dios Padre y Dios Verbo. El Verbo adquiere el título de Hijo en relación al Padre. Y el Padre es Padre en relación al Hijo. ¿No es cierto? Si no hay un Hijo, el Padre es Padre. Se terminó. Y no es Padre, es Dios. ¿Para qué nombrarlo como Padre? Si el Padre no tiene un Hijo, ¿para qué lo vas a nombrar Padre? Ahora, Dios Yahvé en relación al pueblo hebreo puede llamarse Padre del pueblo hebreo. Porque da luz al pueblo hebreo por medio de la palabra, que es el verbo. Hay todo un proceso ahí,
¿no? El verbo manifiesta hasta a la creación como manifestación. Ahí entramos en metafísica, ¿no? La manifestación. Dios, Yahvé, por medio de la palabra, manifiesta al pueblo hebreo, educa al pueblo hebreo, forma al pueblo hebreo y se transforma en padre, madre del pueblo hebreo. Padre, madre. Ahí tenemos otro lío, Polo. ¿Es madre o es padre? La gallina que pone los pollitos bajo la sala, entonces madre. Aquí tenemos ya otro más. No solo es padre, además es madre. ¿Qué hacemos con la madre? ¿No? La sejiná, esa habitar maternal en el vientre materno. ¿Qué hacemos con la madre ahora? ¿No? En el Padre Nuestro, en arameo, es padre y madre, no es solo padre. ¿Qué hacemos, Polo, con la madre? ¿Dónde la metemos? ¿No? ¿Es tu hermano o es tu hijo? Jesús como tu Dios y como tu Creador, ¿qué es de ti? ¿Es tu padre, es tu hermano o es tu hijo? Madre, mi madre, estamos poniendo a Dios en conceptos humanos que tienen que ver con la vida terrenal y humana, de padres, madres, hijos, primos, parientes. Pero Dios no es eso. Dios es absolutamente singular, es distinto, es otra cosa. Padre es una metáfora aplicable a un montón de situaciones. Dios Yahvé, Padre de la humanidad. Dios Yahvé, Padre del pueblo hebreo. Madre del pueblo hebreo, Madre de Israel. Lo llevo y lo pongo ahí, ¿no es cierto? Habla como una madre. Lo llevo de la mano, un padre amoroso, una madre amorosa. La gallina que pone a los pollitos bajo las alas. Pero no es eso. Es una metáfora, amigo Polo, es una metáfora que hay que abstraer. ¿Qué es de vos, Jesús? ¿Padre, madre, hermano? Dependiendo del contexto, ¿no es cierto? Jesús le llama a los chicos que estaban pescando, Pedro, Juan, hijitos míos, hijitos, han pescado, ¿no? En la mañana. Hijitos, ¿no? Que a veces se traduce como muchachos, hijitos, y es hijitos que de padre, madre, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, Jesús entonces es mi Dios y mi Padre. Ah, entonces el Padre. El Padre con una careta de, qué confusión. Eso tiene un gran problema, porque Jesús no puede ser nuestro hijo. Jesús como Dios no puede ser nuestro hijo. ¿Cierto? Jesús como Dios no puede ser nuestro hijo. Así dijo. A ver, vamos de vuelta. Vamos otra vez. A ver. Jesús es tu Dios. Ellos van a decir que sí. Me imagino que usted también, ¿verdad? Estimado amigo que está viendo este programa. Ahora, si yo le pregunto a usted, Jesús como tu Dios, ¿es tu padre, es tu hermano o es tu hijo? Jesús como tu Dios y como tu Creador, ¿qué es de ti? ¿Es tu padre, es tu hermano o es tu hijo? Tu hijo. ¿Cómo que mi hijo? Jesús es mi hijo. Eso tiene un gran problema, porque Jesús no puede ser nuestro hijo. Jesús como Dios no puede ser nuestro hijo. La verdad que me ha sorprendido esto de que en qué momento Jesús es hijo de mío o de él. Cierto. Jesús como Dios tampoco puede ser nuestro hermano, porque la única manera en que Jesús sea nuestro hermano, según la Biblia, es que Jesús es nuestro hermano según la carne, como un verdadero hombre nacido. Ven que él no logra abstraer, ¿no? Pensamiento abstracto. Olvídense, no hay forma. La única forma de que sea mi hermano Jesús es con los papeles del registro civil, como decimos en Argentina, ¿eh? Es los papeles. Tiene que ser según la carne. Y no.
Metáfora, Polo, metáfora, pensamiento abstracto, metáfora. Nacido de mujer. Así que la única respuesta válida es que Jesús, como Dios y Creador nuestro, es nuestro Padre. Entonces, Vamos de vuelta porque es un tema, hay que seguirlo despacito. Vamos otra vez, a ver. Jesús como Dios tampoco puede ser nuestro hermano, porque la única manera en que Jesús sea nuestro hermano, según la Biblia, es que Jesús es nuestro hermano según la carne, como un verdadero hombre nacido de mujer. Así que la única respuesta válida es que Jesús, como Dios y Creador nuestro, es nuestro Padre. Entonces, como presentar de esta manera, ¿verdad? Jesús, como nuestro Dios, es nuestro Padre. No puede hacer otra cosa. Jesús, como nuestro Dios, es nuestro Padre. No hay otra forma. No se da cuenta que es una metáfora relacional, que tiene que ver con una relación de contexto. Según el contexto, la metáfora adquiere distintos carices. Jesús, en determinado momento, como quien nos manifiesta y como les llama a estos chicos, hijitos, tiene un cariz padre-madre, ¿no? Paternal-maternal. Ahora Jesús, en relación al Padre, es el Hijo, metafóricamente. Porque Dios tiene hijos. ¿Dios es Padre? No, Dios es Dios. Yahvé es Yahvé. Entonces hay una realidad relacional dentro de Yahvé donde existen estas personas dentro de la divinidad, y la divinidad es una unidad múltiple donde Padre, Verbo y Espíritu Santo existen en una realidad de relación, ¿no? La pericóresis trinitaria, esta danza relacional, ¿no es cierto?, eterna y fuera del espacio y del tiempo. No hay un momento donde esto inicia o donde termina. Siempre el Padre va a hacer relación con el Hijo y ambos van a hacer relación con el Espíritu Santo, en cuanto a que el Espíritu Santo es fusión del Padre y del Verbo. Pero es una realidad relacional y por lo tanto todo lo demás tiene que ver con metáforas para poder acercarnos mentalmente a realidades trascendentales muy complejas. Pero quedarnos trancados en la metáfora sin poder acceder a la realidad relacional es una lástima. Lleva a todo tipo de confusión. No puede ser otra cosa. Jesús, como nuestro Dios, es nuestro Padre. Y si Jesús como Dios no es nuestro Padre, entonces Jesús como Dios, ¿qué es nuestro entonces? Cierto, esa pregunta sería muy difícil para el mundo trinitario. Esa pregunta es muy difícil para el mundo trinitario. No, la verdad que no es difícil, es una pregunta súper sencilla. El problema lo tienen los unicitarios. El trinitario no tiene ningún drama con respecto a eso. Tan clarísimo, súper claro. El que se enrosca con este tipo de cosas terrenales es Polo. Todos creemos que Jesucristo es Dios. Aquí no hay ninguno que no crea eso. Es más, todavía creemos que Jesucristo es Dios, que Él dijo, esto es mi cuerpo, y nosotros creemos que ese es su cuerpo porque Él, que Dios, lo dijo, y creemos y lo comulgamos y lo recibimos y lo adoramos. Él viene a decirme que nosotros no creemos que Jesús es Dios. Alabado sea Dios. Bueno, yo no sé qué dijo Alex, pero obviamente uno como cuando uno va a hacer un debate, pues uno sabe que el trinitario cree que Jesús es Dios, así que sería muy desgastante en enseñar que Jesús es Dios. Lo que hay que enseñar es que Jesucristo, aparte de ser Dios, es el único Dios y que como Dios es el Padre. Bueno, ahí está el drama unicitario, ¿no? Jesús es Dios, bien. Jesús es el único Dios, bien. Jesús es el Padre, mal. Ahí se fue todo a los caños. Derrapamos y terminamos en el pasto. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Jesús es el único Dios? Sí, porque hay un solo Dios, no hay otro. ¿Jesús es el Padre? No, error. Suena la alarma del concurso de preguntas y respuestas. Error, no.
El Padre es el Padre y existe como Padre en relación al Hijo. El Hijo es Hijo y existe en relación al Padre. Realidades relacionales, eternas, consustanciales, que generan lo que se ha llamado hipóstasis, personas con voluntad, con libre albedrío, siendo divinas. Y el único Dios, no el Padre, el único Dios, Padre, Verbo y Espíritu Santo. ¿Qué tema, eh? Por lo menos eso es lo que yo hubiese hecho, ¿no? Pero vamos a seguir viendo, porque aquí vinimos no es a escuchar lo que yo hubiese hecho, sino vamos a refutar es al sacerdote Luis Toro. Ciertamente, pero esa es la doctrina. Yo le dije que no hablara de la doctrina. Está hablando de la doctrina, si Jesús es Dios o no es Dios. Eso es doctrina. Que Jesucristo es la roca. Nosotros sabemos, pastor, que Jesucristo es la roca. Si usted hasta ahorita se enteró, es su problema. Pero todos nosotros sabemos que Jesucristo es la roca fundamental, de donde viene la vida del cristiano, de donde viene la salvación del mundo, que no hay otro, eso lo sabemos. Triste usted que no lo sabe, perdón. Bueno, pero entonces aquí sí, aquí, a ver si escuché bien, vamos a ver si escuché bien. Avísenme, profesor. ¿Ya? Bueno, gracias, hermano Alex. Hermano, exactamente. Que ese es su cuerpo porque es que Dios lo dijo y creemos y lo comulgamos y lo recibimos y lo adoramos. Él viene a decirme que nosotros no creemos que eso es Dios. Alabado sea Dios. Ciertamente. Pero esa es la doctrina. Yo le dije que no hablara de la doctrina. Está hablando de la doctrina si Jesús es Dios o no es Dios. Eso es doctrina. Que Jesucristo es la roca. Ok, vamos a ver si escuché bien. Él dice que Jesucristo es la roca. Ahora observen. Nosotros sabemos, pastor, que Jesucristo es la roca. Si usted hasta ahorita se enteró, es su problema. Pero todos nosotros sabemos que Jesucristo es la roca fundamental, de donde viene la vida del cristiano, de donde viene la salvación del mundo, que no hay otro, eso lo sabemos. Que no hay otro. Bien, sería interesante saber si Jesucristo es la única roca. Si Jesucristo es la única roca. Jesucristo es la única roca. ¿Habrá otras rocas? Ya le hizo ruido a Apolo, ahora quedo pensando. A ver, Jesucristo es una única roca. Ahora vamos a escuchar, a ver, del Deuteronomio, vamos a escuchar. Entonces, el Padre no podría ser la roca. ¿Cierto? Si Jesús es la roca, entonces el Padre no podría ser la roca, dice él, como diciendo, miren cómo le pifió el Padre Toro. No, el Padre Toro no se equivoca. Pero es que cuando hablamos de roca, cuando dice que Jesucristo es la roca y que no hay otra roca, bueno, entonces eso sería un grave problema para la Trinidad, porque precisamente, realmente hay una sola roca. ¿Cierto? Hay una sola roca. Y es obvio que Jesús es la roca. Pero resulta que en el Antiguo Testamento se habla de que Dios es la roca. Ok, por ejemplo, dice Deuteronomio 32:18, dice, de la roca que te creó te olvidaste. Vamos a leer Deuteronomio, dice, desdeñas a la roca que te dio el ser, olvidas al Dios que te engendró. Yahvé lo ha visto, en su ira ha desechado a sus hijos y a sus hijas. Bueno, desdeñas a la roca de Deuteronomio 32:18. Desdeñas a la roca que te dio el ser. Vemos el alcance de esta imagen, de esta metáfora. La roca que te dio el ser. Olvidas al Dios que te engendró. Primero, el Dios que te engendró es Yahvé. Yahvé.
Padre, Verbo y Espíritu Santo. Yahvé. La roca ya tiene una prefiguración a Cristo, ¿no es cierto? Que te engendró. Recordemos que la roca, la palabra de Dios, el verbo manifiesta. O sea que hay un tema de engendrar por manifestar que tiene que ver con Yahvé por medio del verbo. Yahvé, Dios por medio del verbo, que es Dios porque es la palabra de Dios, es el verbo divino. Olvidas al Dios Yahvé que te engendró por la palabra, la roca cristológica que tiene que ver con Jesús. Sigamos, vamos de vuelta a nuestro amigo Polo. Te has olvidado de Dios, tu creador. Aquí hay algo interesante y es lo siguiente. Cuando hablamos de que Dios es la roca, según el Salmo, según Deuteronomio 32:18, me parece un texto hermoso. Deuteronomio 32:18 dice: de la roca que te creó te olvidaste. Entonces, la roca, refiriéndose a Dios, es el creador. La roca que te creó te olvidaste y te has olvidado de Dios, tu creador. El detalle es que hay textos en el Antiguo Testamento donde Israel llama a Dios por Padre precisamente por ser su creador. Ahí es donde está el lío, ¿no? Ahí es donde está el lío. Israel llama al Creador Padre. Si la palabra de Dios que manifiesta es la palabra creadora, entonces el Padre. Ese es todo el problema unicitario. No logran disociar, separar, ¿no es cierto? No logran abstraer, pensar un poquito. Todo el drama es Padre. El tema del Padre, una obsesión con el tema del Padre. La roca es la que creó. El Padre es el creador, la roca es el Padre. Ya está, súper simple, no le compliquemos. No me complique la vida, no me complique la vida con la palabra de Dios que manifiesta, la palabra que está en Génesis 1, Bereshit, Bara, Elohim. No me compliques. Si es creador, es el Padre. Y si es el Padre, es Jesús. Y si Jesús es el Dios, el Padre es Jesús. Ese es el proceso mental, digamos, lineal, así no le complique la vida porque no vas a lograr nada. Y en Deuteronomio 32:18, precisamente, dice el texto que la roca es el creador, del cual Israel se olvidó. Entonces, si Dios es llamado por el pueblo de Israel Padre, ya que Dios es el creador de ese pueblo, y en Deuteronomio 32:18, la roca fue el que creó a Israel, quiere decir que esa roca es el Padre. Ahora, si el sacerdote Luis Toro dice que Jesús es la roca y que es la única roca, entonces si Jesús es la única roca que creó a Israel. Ahí está, ese es el proceso mental. Jesús es la roca es el creador es el Padre, Jesús es el Padre. Ese es el silogismo, digamos, ¿no? El proceso mental de lógica unicitaria. No tiene mucho sentido. Y si es la única roca que creó Israel, entonces es el Padre del pueblo que él ha creado. En este sentido, Jesús como la roca sería el Padre del pueblo judío. Entonces creo que en esa parte, pues, ahí sería un problema, un complique para el sacerdote Luis Toro. No es problema para el sacerdote Luis Toro, para nada. El problema lo tienen los unicitarios. Toro la tiene clarísima, él no tiene esa confusión, no tiene todo ese drama de error lógico, no existe, en el Trinitario no existe. Pero vamos a escuchar. Triste de usted que no lo sabe, pero nosotros lo sabemos. Y habló de que Jesucristo es la roca y que Jesucristo es Dios, todos nosotros lo creemos. Sí, pero él dijo que Jesucristo es la única roca. Entonces, si Jesucristo es la única roca, entonces Jesucristo como roca, como la única roca que es el creador
de todas las cosas y del pueblo de Israel. Entonces, si Jesucristo como roca, según Deuteronomio 32:18, como roca es el creador del pueblo de Israel, entonces como la roca creadora del pueblo de Israel, entonces Jesucristo es el Padre del pueblo de Israel. Como la roca es el creador y como creador es el Padre, y entonces Dios es el Padre, es la roca, Yahvé es el Padre, no hay un verbo y el Hijo es el Padre es el Hijo. Esa es la lógica, no hay complicación ahí, ¿no es cierto? Para Apolo es fácil. Yahvé, la roca, es más, el Yahvé no lo menciona nunca, es el Padre. Para él Yahvé ya es muy complicado, el Padre. El Padre es el creador, la roca. Lo que no se da cuenta que para que haya un Padre tiene que haber un Hijo, y para que haya un Hijo tiene que haber un Padre. Pero el Padre lo aplica, fíjense qué interesante que es esto, pues lo aplica metafóricamente a cualquier cosa, ¿no? Nuestro Padre, del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, de no sé cuántas cosas más, ¿no? Padre. Ok, genial. Vamos bien. Ahora, Jesús es el que manifiesta, es la palabra de los que manifiesta. Y entonces él dice, si manifiesta o crea, porque este tema de manifestación, Polo no lo tiene muy claro, si crea, ¿no? Si crea, entonces Padre. Porque el creador es el Padre, ¿no? Se salta, o sea, no tiene la posibilidad de pensar que hay mecanismos internos de Yahvé para la manifestación. Dios no crea, manifiesta por la palabra. ¿Quién es la palabra? El verbo divino. ¿Quién es el verbo divino? Cuando encarna terrenalmente adquiere el título de Hijo de Dios. Y entonces el Hijo de Dios va a hablar de el Padre. El Padre es una relación con el Hijo es relación con el Padre. Volvemos a la pericóresis trinitaria, ¿no? la roca que encontramos en Deuteronomio 32:18. Ese es el detalle, ese es el detalle. Si Jesucristo es la roca y es la única roca y la única roca es el creador según Deuteronomio 32:18, entonces Jesucristo es el Padre. No puede ser otra cosa. No puede. No puede, dicen, no puede. Algo le hace ruido, entonces le dicen, no puede. Le está haciendo ruido, le está diciendo, mirá, me parece que no va por ahí, ¿no? O sea, hay un error ahí. ¿Por qué sería hijo si fuera el Padre? ¿Por qué el Padre va a llamar a Jesús hijo? Sería el Padre y punto, ¿no? El Padre encarnó a través de María y ya está, se terminó. ¿Por qué complicarla? ¿Por qué complicarla? ¿No es cierto? ¿Por qué va a aparecer con este rollo de hijo si es el Padre? Si el Hijo va a morir en la cruz siendo el Padre, es el Padre el que muere en la cruz, ya está, se terminó. Pero ahí muere el paradigma bíblico de toda la historia de la salvación, donde Padre e Hijo tienen un tema de sacrificio vicario, tiene un tema paradigmático, de paradigma de toda la Biblia del sacrificio del Hijo único. Para que haya un hijo tiene que haber un padre, y para que haya un padre tiene que haber un hijo. No pueden ser el mismo, sino es suicidio. No es sacrificio, es me suicidé. El padre se suicida en la cruz. Un delirio, ¿no es cierto? O sea, destruye la salvación del cristianismo. Puede. No hablo de lo que yo le pedí, de la iglesia. La iglesia de Jesucristo es la iglesia que Él fundó. Y Él tiene que por cierto, antes de decirle la iglesia que fundó, Él me dice que ningún profeta, esto yo creo que me mire un momentico, usted le va a decir que ningún profeta y ningún apóstol había escrito algo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, de las tres personas. Bueno, no sé cómo lo habrá dicho el omniscitario, el apologista omniscitario, pero es obvio que en el Nuevo Testamento los apóstoles hablaron del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El detalle es que hablar del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo no necesariamente es hablar de Trinidad. Por ejemplo, Hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no necesariamente es hablar de Trinidad. ¿Cómo que no necesariamente es hablar de Trinidad? Esa es la Trinidad. Ahora, me llama la atención de que el pastor Polo deja solo lo del padre Luis Toro y quita lo de la iglesia pentecostal, ¿no? O sea, no sé qué dijeron, no lo escuché, pero lo estás escuchando perfectamente bien a Luis Toro. ¿Por qué el otro no lo pones? ¿Qué es lo que dijeron? Que nos vamos a quedar con ganas de saber. Tendríamos que buscar el video de Luis Toro para saber qué había dicho esa persona de la iglesia pentecostal que Polo no quiere ni escuchar, ¿no? No sé qué dijo, no lo escuché. Solo tengo las partes de Luis Toro. Es raro, ¿no? Es interesante. Habría que buscar ese video para ver qué dijeron que a él no le gustan. cuando vamos a los primeros siglos de la era, usted encuentra, por ejemplo, a Justino Mártir. Justino Mártir habló del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, pero eso no significa que Justino Mártir era trinitario. No, claro, no, Justino Mártir no era trinitario, que era un unicitario que hablaba del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era un unicitario increíble, ¿no? No es increíble que digan que Justino Mártir no era trinitario, por lo tanto era unicitario. ¿Qué era Justino Mártir? Recontra trinitario, Justino Mártir. Toda la iglesia primitiva era trinitaria. El otro día un unicitario me decía, no, porque la iglesia primitiva era unicitaria, éramos la mayoría. Éramos, desde la mayoría. Le digo, mira, si la iglesia primitiva hubiera sido unicitaria, hoy la iglesia católica sería unicitaria. Porque ¿por qué, en qué momento 4 tipos trinitarios se quedaron con la iglesia cristiana? No, nunca ocurrió eso. Los unicitarios siempre fueron 4 herejes que no habían entendido. Ni siquiera se les dio mucha bolilla al principio porque era mucho más importante para la iglesia primitiva el drama del arrianismo, de que Jesús fuera un Dios, que el tema unicitario. El tema unicitario recién allá en los segundo o tercer concilio se ocupa la iglesia primitiva de los unicitarios, cuando ya se había resuelto o se había resuelto bastante el tema arrianista. Entonces ahí, bueno, vamos a ocuparnos de estos chicos a ver qué les pasa a los unicitarios. Pero al principio ni siquiera era un problema, deja que digan lo que quieran, son 4 tipos, a nadie le importa, vamos con los arrianistas. Eso sí eran un problema, ¿no? Había un tema con el Imperio Romano, el César era un dios, había un tema que resolver. Los unicitarios, no tienen importancia. La iglesia siempre fue trinitaria. Si no, hoy seríamos unicitarios. Nunca fue unicitaria la iglesia católica. Siempre fue trinitaria desde el primer día. Por eso él mismo tiene que reconocer que los patriarcas hablaban de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28, Jesús manda a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gran comisión, ¿no? Jesús mismo, o sea, a ver. Mayormente cuando él creía que el Espíritu Santo era el mismo verbo, cosa que la Trinidad no cree. El día de hoy no cree. Cierto. Vamos a escuchar de vuelta, a ver. Por ejemplo, cuando vamos a los primeros siglos de la era, usted encuentra, por ejemplo, a Justino Mártir. Justino Mártir habló del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, pero eso no significa que Justino Mártir era trinitario. Mayormente cuando él creía que el Espíritu Santo era el mismo verbo, cosa que la Trinidad no cree. En el día de hoy no cree. Cierto. La posible confusión de Polo con respecto a Justino Mártir y el Espíritu Santo tiene que ver con el desarrollo de la teología. Justino Mártir va a hablar del Espíritu Santo como la sabiduría que inspiró a los profetas, y de hecho el Espíritu Santo es el que media la inspiración, ¿no es cierto? Por otro lado, el verbo, la palabra de Dios, está también asociado en la iglesia primitiva, en algunos de los patriarcas y pensadores, como la Sofía, la sabiduría. Entonces va a haber esta superposición de sabidurías, con lo cual no se está confundiendo al verbo con el Espíritu Santo.
Justino Mártir tenía clara las tres personas de la Trinidad. Lo que ocurre es que había ahí un tema con la sabiduría, que es la sabiduría de Dios, que en algunos lugares hace referencia a Cristo, al Verbo, y por otro lado, el Espíritu Santo es el que da los dones, entre ellos el de la sabiduría. Cuando se habla de la Trinidad, la tríada en el siglo II, final del siglo I, se va a hablar de Sofía como la segunda persona, como el Verbo. Se va a hablar de la sabiduría. Entonces, sabiduría como el Verbo y la sabiduría que da el Espíritu Santo pueden parecer superpuestos en algunos discursos de la antigüedad. Pero lo que ocurre es que, otra vez, lo importante en las definiciones teológicas trinitarias del siglo I, II, tenían que ver con resolver el tema arrianista, no el tema unicitario. El tema unicitario nunca fue un problema, se resolvió para sacárselos de encima, pero nunca fue un problema realmente la iglesia primitiva. Fue una herejía, punto. Pero el problema serio era el arrianismo, por eso el tema de definir las tres personas de la Trinidad y la coigualdad y la misma sustancia en tres hipóstasis. Ese era un tema que había que resolver con los arrianistas. La sabiduría, como ya dijimos, tiene que ver con que el Espíritu Santo da como don la sabiduría, pero el Verbo también estaba asociado a la Sofía, a la sabiduría. De eso se trata ese asunto. Por ejemplo, los arrianos creían, ellos hablaban del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero ellos no eran trinitarios. ¿Por qué? Porque ser trinitario no es hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los arrianistas decían que Jesús era un Dios secundario. Eso era un problema, ¿no? Ahí había un problema muy serio. ¿Por qué? Porque el emperador romano era un Dios para los romanos y eso no podía tener validez en un contexto de cristiandad. No podía existir tal cosa. Ese era un problema. Hay que entender los contextos. Ser trinitario es hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero presentarlos como tres personas distintas y subsistentes en el ser de Dios. Cierto. Entonces, fíjese que Arrio hablaba del Padre, habló del Hijo y habló del Espíritu Santo, pero Arrio no era trinitario, ¿cierto? Es eso. Entonces, eso no significa... No era trinitario en el concepto perfecto de la Trinidad, donde las tres hipóstasis son iguales y consustanciales. Arrio apoyaba el tema del politeísmo, ¿no? Directamente, o sea, Jesús era un Dios, ¿no? En esta tríada era un Dios secundario, ¿no? Ese es el gran problema, hay que entender el contexto. Ahora, ¿cuál es la costumbre de los trinitarios? La costumbre de los trinitarios, por ejemplo, cuando quieren mostrar la historia en los primeros siglos de la era cristiana, ellos presentan a personas que hablaron del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía habló del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Ignacio de Antioquía nunca habló del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como tres personas distintas, coiguales, subsistentes en el ser de Dios, como lo... Veamos este tema de San Ignacio y la Trinidad en una época que el gran problema era el arrianismo. Vamos a ver un poquito... Lo tengo acá en esta otra computadora, vamos a mirar, ¿no es cierto? Decía San Ignacio, vivamos en Cristo Jesús para pertenecer al Señor, un solo Dios que se manifestó por medio de Jesucristo, su Hijo, que es su palabra salida del silencio, Doy gloria a Jesucristo, Dios que os ha hecho tan sabios. Fíjense que Ignacio está hablando de Jesucristo, su Hijo, que es su palabra salida del silencio, ¿no? San Ignacio está hablando de la palabra de Dios, el Verbo, pero está poniendo una diferencia entre lo que llamamos el Padre y el Verbo, su Hijo, que es su palabra salida del silencio.
Recuerden que estamos en una época de lucha contra el arrianismo, entonces lo importante es definir a Jesús como Dios, ¿no es cierto? Doy gloria a Jesucristo, Dios que os ha hecho tan sabios. Veamos la carta a los magnesios. Dice, veamos un poquito. Procurad reuniros frecuentemente para celebrar los misterios de Dios, someteos al obispo y unos a otros como Jesucristo al Padre. ¿No? Ahí vemos que hay dos personas, Jesús Cristo sometiéndose al Padre y los apóstoles a Cristo y al Padre para que haya unidad corporal y espiritual. Fíjense que Ignacio está hablando de dos personas. Someteos al obispo y unos a otros, como Jesús Cristo al Padre. Nos damos cuenta que no es el Padre al Padre, sino Jesucristo al Padre. Ahí hay una diferenciación de personas, si no, no puede someterse al Padre Jesús Cristo. Vemos otra vez que hay un tema de diferenciación de personas. Muy bien, seguimos escuchando. Cree el mundo trinitario, ¿verdad? Sino que Ignacio de Antioquía habló del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como todo unicitario habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, pero el unicitario no habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, habla del Padre y del Espíritu Santo. Porque dicen, el Hijo no es Hijo, sino es el Padre. Entonces no es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Está diciendo algo que está engañando a la gente. El unicitario dice el Padre y el Espíritu Santo. No hay Hijo, no existe el Hijo, no hay Hijo. Siendo Dios una sola persona, si podemos decirlo de esa manera. Entonces, creo que el sacerdote Luis Toro aquí desatina, porque el detalle no es si se habló del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tanto en el Antiguo o Nuevo Testamento, sino que ningún profeta y ningún apóstol habló del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el sentido o en el mismo sentido que la Trinidad hoy cree cuando habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas distintas en el único Dios, no tiene sentido hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tiene sentido. Se hablaría del Padre y del Espíritu Santo, punto. O del Padre y ya está, ¿no es cierto? Porque para Apolo el Espíritu Santo es el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Entonces sería el Padre. Y es más, ¿para qué llamarlo Padre? Lo llamaríamos Yahvé y ya está. A no ser que, bueno, quieras tener un vínculo con Dios como Padre, bueno, podés llamarlo Padre. Pero no hablaríamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo si realmente los tres fueran el Padre. No tiene sentido. O sea, ¿para qué voy a decir Padre e Hijo si es Padre y Padre? ¿Para qué voy a decir Padre, Hijo y Espíritu Santo si es Padre, Padre, Padre? Entonces, no tiene sentido. Cuando el unicitario dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, está engañando a la gente. Porque él no cree que sea así. En realidad está mintiendo y engañando. Porque él dice Padre, Padre, Padre. Bueno, decir Padre. ¿Pero es Padre, Hijo, Espíritu Santo? No, es Padre solo. Bueno, pero Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ellos bautizan en solo Jesús, ¿no? Si no bautizan en solo Jesús, el bautismo no es válido. Lo escuché decir al señor Polo. Entonces, no hablen de Padre, Hijo y Espíritu Santo si no ven diferencias. Hablen del Padre y digan Padre, Padre, Padre. Y listo, ¿no es cierto? No tiene sentido. Esas son dos cosas totalmente distintas. Hoy lo vas a ver, hoy se lo voy a mostrar. Pero cuando hablemos de la doctrina, ahorita también me voy a hablar de la iglesia, porque él perdió el tiempo y no habló de la iglesia. Lo estábamos esperando, yo estaba primero para convertirme a la iglesia pentecostal. No me convirtió. La iglesia pentecostal unida, porque él no dijo cuándo lo fundó y quién la fundó. Claro. Mire, yo creo que la única iglesia que le puede dar cátedra a la iglesia católica en cuanto a historia es la iglesia unicitaria, es la única. Nunca existió. ¿Cómo va a dar cátedra?
la iglesia unicitaria no existió nunca. Fueron 4 herejes que no entendían la Trinidad. Pero la iglesia siempre fue católica. Desde el primer día no existe iglesia unicitaria. ¿De qué está hablando Polo? Por favor, ¿dónde están en la historia de la iglesia primitiva? No existieron nunca. Eso es pura imaginación. La iglesia unicitaria nunca existió. Aparece ahora aparece, 2000 años después. Y ahora quieren fabricar una historia que nunca existió, ¿no? Es la única iglesia. Le voy a explicar por qué. Mire, si un trinitario evangélico quiere debatir con la iglesia católica acerca de algún tema y tienen que irse a la historia, recuerden que los protestantes, la iglesia protestante que se levanta en contra de la iglesia católica, recuerden que los protestantes o los reformados nacen o salen de alguna otra manera de la iglesia católica, ¿cierto? Es más, cuando comienza la reforma, Martín Lutero lo que menos deseaba era que hubiese una división. Lo que Martín Lutero quería era que la iglesia católica hiciera unos ajustes. No, eso es mentira. Eso es mentira, Polo. Lutero nunca quiso que la iglesia católica hiciera ajustes o quería una reforma interna. Eso es lo que la iglesia católica le dijo a Lutero. Lutero, quédate acá, vamos a hacer un concilio, vamos a mirar esto que vos estás planteando, pero no dividas a la iglesia. Pero él no transó, dividió la iglesia. Luego que dividió la iglesia se arrepintió y dijo, uy, esto está visto, va a generar todo tipo de división y vamos a terminar volviendo a la iglesia católica. Pero la iglesia le dijo a Lutero, quédate acá y vamos a resolverlo internamente. Y Lutero no quiso. Así que hay que estudiar a Lutero, ¿eh? Una reforma, ¿cierto? De fe, en fin, de prácticas, pero obviamente la iglesia católica fue rígida y entonces pues hubo una división, pero esa división protestante de alguna otra manera, bien o mal, tiene su historia en el catolicismo, ¿cierto? A diferencia... Es que los unicitarios eran parte de la iglesia católica allá en el siglo I, pero eran 4 tipos que no entendieron la Trinidad. Y entonces se los declaró herejes, como se los declaró hereje a muchas otras herejías, que también eran 4 tipos que no habían entendido determinadas cosas, o querían hacer su propio evangelio, o querían... Siempre hubo este tema. Lo que pasa es que el gran problema de la iglesia primitiva no eran los unicitarios, eran los arrianistas. Entonces todo el tema fue resolver el tema arrianista por el tema del Imperio Romano, que decía que el César era un dios. Y si Jesús era un dios, eso abría la puerta a que el César también fuera un dios. Bueno, Jesús no era un dios, Jesús era parte de Yahvé, el único Dios. Y por lo tanto no había un lugar para la divinidad del César. Ese era el tema. Los unicitarios siempre salieron de la iglesia católica, porque la iglesia católica es la iglesia desde el principio. Los unicitarios también son los que parecían ser de los nuestros, pero no eran de los nuestros, que fueron los unicitarios. Que cuando se los declara herejes, bueno, se los separa de la iglesia. Pero siempre fueron una rama interna católica, porque eran los cristianos primitivos. ¿Y de dónde salen los cristianos primitivos, los unicitarios? De la iglesia católica. Así que, Polo, no te la creas, no creas que vos sos la iglesia, una iglesia distinta. ¿De dónde? ¿De dónde? Explícame, porque la única iglesia primitiva siempre fue católica, universal, apostólica, siempre fue la iglesia católica. Y los unicitarios parecían de los nuestros, pero no eran de los nuestros. ¿Por qué? Porque no entendían la Trinidad. Y se transformaron en una herejía, que ahora han vuelto con esta historia. Pero eso no los hace mejores, ni que hayan creado una iglesia. ¿Quién? ¿Un Jesús unicitario creó la iglesia unicitaria?
no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Diferencia de la iglesia unicitaria. Porque la iglesia unicitaria no tiene la historia, no nace de ella ni se desprende de ella. La iglesia que enseñó la unicidad de Dios tiene su historia en el primer siglo, segundo siglo, tercer. ¿Pero de dónde sale? De adentro de la Iglesia Católica. Pues la Iglesia Católica es la única iglesia del principio de Pentecostés. No hay otra. Así que los unicitarios son una herejía interna de la Iglesia Católica, porque eran de los nuestros, parecían de los nuestros, pero no eran de los nuestros, como todos los demás. Todos salen de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es la rama central, no hay otra. Jesús no fabricó varias iglesias, creó una sola. Los unicitarios y los arrianistas eran herejías del primer siglo, segundo siglo, pero todas salen del mismo lugar. Ese pensamiento arrianista de que Jesús era un Dios, o el pensamiento unicitario de que el Hijo es el Padre, son herejías que unas eran más graves que otras. Se le dio más bolilla al arrianismo porque era un problema mucho mayor que los unicitarios. A los unicitarios no se les dio bolilla hasta que se resolvió el tema arrianista. Esa es simplemente la realidad. Tercer siglo, cuarto siglo y de ahí en adelante. Ahora, la iglesia unicitaria, por ejemplo, le hago un ejemplo. En el tercer siglo, solamente un ejemplo en el tercer siglo. En el tercer siglo, hombres se levantaron en contra de la unicidad de Dios. Por ejemplo, 3 hombres. Se levantó Tertuliano en contra de la unicidad de Dios. Se levantó Hipólito y se levantó Orígenes. Son los 3 hombres que se registran que se hayan levantado así abiertamente al monarquianismo. Polo, primero se resolvió el tema arriano, y cuando el tema arriano ya estaba bien definido en la teología, nos ocupamos de las otras herejías como el unicitario, ¿no? El monarquianismo, el modalismo, pero primero se resolvió el arrianismo. No es que en el siglo III se preocuparon por los unicitarios. No, el unicitario no era un problema, era uno más que hablaban cosas que no tenían sentido, que se los dejó a un costado. Mirá, tenemos cosas más importantes que hacer que ocuparnos de los 4 unicitarios. Nos vamos a ocupar de los arrianistas, que ese era un problema. Cuando se resuelve, se deja bien claro que Jesús es Dios, bueno, nos ocupamos de los unicitarios, que la verdad que tendría que haberse resuelto solo, pero no se resolvió solo. Hipólito, Tertuliano y Orígenes. Pero resulta que Hipólito no era trinitario. Orígenes tampoco lo era. Y Tertuliano tampoco lo era. Veamos qué decía Tertuliano. Tertuliano decía en su obra Contra Praxeas, decía: la herejía, la cual supone por sí misma poseer la verdad pura, pensando que no se puede creer que un solo Dios en ninguna otra vía, que diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, lo que piensan los unicitarios. Ya lo decía Tertuliano, claramente trinitario. El gran problema de los unicitarios es el patripacianismo, que se supone que el Padre muere en la cruz y destruye la salvación cristiana, ¿no es cierto? Entonces está el patripacianismo, sostiene que Dios, el Padre para Polo, solo Dios es solamente el Padre y no Dios el Hijo, porque él cree que el Padre y el Hijo son la misma persona. Entonces el Padre se encarnó y sufrió en la cruz por la redención de la humanidad, con lo cual no existe la muerte del Hijo, ¿no? El sacrificio del Hijo. Este error se denomina patripacianismo y fue refutado por Tertuliano en su Contra Praxeas,
y por Hipólito de Roma en su Contra Noeto, precisamente para salvaguardar la distinción personal necesaria en la historia de la salvación para la expiación vicaria. Si no hay un hijo, hay un suicidio del padre, no hay un sacrificio. Tertuliano fue uno de los primeros escritores cristianos en criticar explícitamente el patripasianismo, particularmente contra los seguidores de Praxeas, un defensor del modalismo. En Adversus Praxeam dice: Praxeas llegó a Roma y allí introdujo su herejía, afirmando que el Padre mismo sufrió, patripasianismo, y que el Padre es el mismo que el Hijo. Ahí tenemos lo mismo que dice el pastor Polo. Veamos las ideas unicitarias de Praxeas según Tertuliano. Tertuliano describe las creencias de Praxeas como la negación de la distinción entre padre e hijo. Decía: Praxeas sostenía que el Padre mismo descendía a la Virgen, que él mismo nació, que él mismo sufrió y que él mismo fue crucificado. Eso es lo que dice el pastor Polo. Esto implica que Jesús no era una persona distinta del Padre, sino el mismo Dios actuando de otro modo. De ahí el tema del modalismo. Por lo tanto, en la cruz muere el Padre, no hay un Hijo. El Padre y el Hijo, ¿no?, son uno en identidad y no en relación. Dice: para ellos, los modalistas, el Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo. Unicitarismo puro. No hay Trinidad, solo una persona divina que se muestra en diferentes formas. Rechazan al logo preexistente, niegan que el Hijo tenga una sustancia propia, diciendo que la palabra, el logos, no es más que una voz o un sonido. Eso son lo que decía Tertuliano. Entonces, para Praxeas el Hijo era solo un nombre temporal para Dios actuando como Redentor, no como una persona eterna. Este es el tema claro de que el Padre muere en la cruz, patripasianismo. Tertuliano cita y refuta estas ideas en varios pasajes. La crucifixión del Padre, recordemos, patripasianismo. Tertuliano decía: ellos dicen, si el Padre no sufrió, entonces Cristo no era el Padre. Pero nosotros respondemos: Cristo sufrió como Hijo, no como el Padre, ¿no? Fíjense este drama que tiene Polo de que el Padre, el Padre, el Padre. Bueno, el tema es que para los modalistas el Padre es el que muere en la cruz. No hay un Hijo, ¿no? No hay un Hijo. Entonces, hay una negación de la Trinidad económica. Afirman que no hay distinción entre quien envió y quien fue enviado. O sea, el Padre envía al Padre, no hay distinción. El Padre envía al Padre y el Padre muere en la cruz. Entonces, no hay un Hijo enviado. En realidad no se entiende cómo el Hijo va a ser enviado si es el Padre. El Padre muere en la cruz y entonces no hay sacrificio del Hijo. Dice, Tertuliano decía: para ellos el Espíritu Santo es el Padre mismo. Otra vez, Padre, Verbo y Espíritu Santo, los tres son el Padre. No hay un Espíritu enviado por el Verbo, es el Padre. El Padre es el Espíritu Santo. No hay una diferencia. ¿A quién envía el Padre? A sí mismo. El Padre envía al Padre, el Padre muere en la cruz, todo es el Padre. No hay una diferencia entre todo es Padre, Padre, Padre. Por eso que les digo que cuando Polo dice: no, pero nosotros decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, pero no lo digan más, porque están engañando a los que no entienden. Tienen que decir en el nombre del Padre, el Padre y el Padre. En realidad, en el nombre del Padre, y punto. Y cuando bautizan en el nombre de Jesús, también mienten, porque deberían decir en el bautizo en el nombre del Padre. Punto, porque para ellos Jesús es el Padre. Entonces hablan de Jesús, en realidad están engañando a la gente. Lamentablemente es así. Engañan al desprevenido, al tipo que no sabe, ¿no? Cuando dicen Jesús solo, en realidad están diciendo Padre solo. ¿Por qué engañan a la gente? Que lo digan en el nombre del Padre. Te bautizo en el nombre del Padre. Todo es en el nombre del Padre. Y punto. Todo lo demás son modos. Entonces, ¿por qué decir que el bautismo es en solo Jesús? Cuando en realidad es en el Padre.
Y no es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es Padre, Padre, Padre. Y no hay Espíritu Santo para los modalistas, es Padre, todo es Padre, 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 Padre. Y entonces, ¿por qué no dicen cómo son las cosas y dejan de engañar a la gente? Pues la verdad que es engañar. Para mí no me cabe otra idea más que engañar. Si todo es el Padre, que digan es el Padre y punto, no engañen a la gente. Ahora, ellos hablaban del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sí, pero ellos no creían que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran tres personas divinas, coiguales, subsistentes en el ser de Dios, como hoy lo cree el mundo trinitario. Bueno, ya lo vimos. Ya vimos que no es verdad lo que está diciendo Polo, ya vimos lo que decía Tertuliano y ya vemos que Tertuliano estaba justamente peleando contra los ceniciterios. Entonces, nosotros sí podemos presentar que en los primeros siglos de la era cristiana se enseñaba la unicidad de Dios y que no había una persona que creyera en la Trinidad. Bueno, eso es mentira, ya lo vimos, o sea, ya lo vimos, ya está, ¿no es cierto? O sea, todo esto que está diciendo Polo, ya lo vimos que no es verdad. Por ahí yo tengo un video pendiente para hacerle una reacción a un trinitario que presentó unas pruebas supuestamente del segundo y tercer siglo donde la Trinidad existía, pero esas pruebas son totalmente descontextualizadas, porque esa persona lo que está haciendo es presentar, por ejemplo, a Ireneo de León, que habla de Dios y que habla del Verbo, y que entonces él cree que Ireneo de León, por hablar de Dios y por hablar del Verbo, ya era trinitario. Solamente cosas como esas. La Iglesia Pentecostal Unida la fundó Carlos Parán, año 1904. Y así como él reta, vaya la historia de él. Carlos Parán la fundó a ellos en el año 1904. Bueno, obviamente, claro, porque, por ejemplo, a ver, la Iglesia Católica, con todo el respeto de los católicos a que están aquí viéndonos en estos momentos, la Iglesia Católica, ¿cómo le digo? Se tomó, o vamos a hablarlo más franco, se robó la palabra católica. Ya La Iglesia Católica se robó la palabra católica. La palabra católica es bíblica, es universal, ¿no? Está en la Biblia. Y la Iglesia primitiva era universal. Los pescadores de hombres tenían que salir a evangelizar a todas partes. Así que es católica porque es universal. Apostólica porque es de los apóstoles. Es de los apóstoles. Pablo, Pedro y el resto de los apóstoles. Y es apostólica porque debe llevar la evangelización a todo el mundo. De ahí viene la palabra misa. Vamos a misa el día del Señor los domingos. ¿De dónde viene eso? De la iglesia primitiva. Justino Mártir, siglo I, 2, 120, 110, 105 después de Cristo. ¿Qué decía? ¿Por qué misia? Porque la misa era la misión de llevar la evangelización, la universalidad, la catolicidad, ¿no? Polo dice, se robaron la palabra católica, si no seríamos nosotros católicos, ¿no? Eso. Falta historia de la iglesia primitiva, distorsionan la iglesia, la historia, ¿no? Que, por ejemplo, los unicitarios fueron los que mayormente utilizaron la palabra católica para referirse a la iglesia. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, Tertuliano dijo que la doctrina predominante era los monarquianos. Inclusive, Tertuliano dijo... Veamos qué decía realmente Tertuliano, ¿no? Decía, porque Praxia fue el primero en introducir esto en Roma y así derribó dos realidades fundamentales del mensaje apostólico. Expulsó al Paráclito, al Espíritu Santo, y crucificó al Padre, ¿no? Eso dice. Pero ahora los simples que aún no examinan a fondo las escrituras divinas, Tertuliano le llama los simples, los que no logran comprender, y que siendo muchos, no mayoría, que son unos cuantos, ¿no? Creen que se ejercitan más a sí mismos, pero
que a ejercitar el conocimiento. Se dejan llevar por esta opinión, pensando que nosotros predicamos a dos dioses, mientras que ellos predican a un solo Dios para así preservar la monarquía. Dice que son muchos, que no eran tan poquitos a esa altura, pero no significa que fuera mayoría. Hay una diferencia enorme entre ser unos cuantos a ser la mayoría, ¿no? Y aparte los llama simples, como diciendo, estos chicos no estudian, ¿no? No habían estudiado. Ya en aquella época eran chicos que no habían estudiado. Dice que Praxias había regado toda esa cizaña en todo el mundo. ¿En todo el mundo? ¿En qué mundo? En el de Roma, ahí, ese lugarcito. Y no eran mayoría, eran muchos. Y en realidad lo que está haciendo Tertuliano es agrandar un poco el asunto para prevenir de esta herejía que si no se la detenía podía generar muchos problemas a la iglesia. Porque Tertuliano llamó cizaña a la doctrina de la unicidad de Dios. Y Tertuliano dijo que esa doctrina estaba en todo el mundo. ¿En qué todo el mundo? En todo el mundo. Dale, una agranda demasiado. Entonces por eso es que los unicitarios en los primeros siglos llamaron a la Iglesia Católica. Los unicitarios llamaron a la Iglesia Católica, ese lo tengo que escuchar de vuelta. A ver, vamos para atrás, a ver. Bueno, por ejemplo, Tertuliano dijo que la doctrina predominante era los monarquianos. Inclusive, Tertuliano dice que Praxias había regado toda esa cizaña en todo el mundo. Porque Tertuliano llamó cizaña a la doctrina de la unicidad de Dios. Y Tertuliano dijo que esa doctrina estaba en todo el mundo. Todo el mundo del barrio romano, donde estaban estos chicos unicitarios. ¿Qué todo el mundo? ¿Cuál mundo? Entonces por eso es que los unicitarios en los primeros siglos llamaron a la Iglesia Católica. Los unicitarios llamaron en los primeros tiempos a la Iglesia Católica. Gracias. Gracias, unicitarios. O sea, a ver, los unicitarios están llamando universal a la Iglesia Católica. ¿Eso está diciendo o yo estoy escuchando mal? ¿O se expresó mal diciendo que ellos eran los católicos? A ver, no termino de entender. A ver, vamos de vuelta. A la doctrina de la unicidad de Dios. Y Tertuliano dijo que esa doctrina estaba en todo el mundo. Entonces por eso es que los unicitarios en los primeros siglos llamaron a la Iglesia Católica. Ellos están diciendo que los unicitarios eran los católicos. Por favor, si es eso, bájate de la moto, Polo, porque no existe tal cosa. Llegan a Roma trayendo la cizaña y la Iglesia Católica estaba en Roma y en todos lados. Lo está diciendo Tertuliano. Ahora, Ignacio de Antioquía, cuando habló de la Iglesia Católica, Ignacio de Antioquía no era trinitario. Ignacio de Antioquía era unicitario. ¿Qué dice Ignacio de Antioquía? Ignacio de Antioquía dice, Dios mismo apareció en forma humana. ¿Verdad? Exacto, porque es el verbo, es la palabra de Dios y Jesús es Dios. Dice, Jesucristo nuestro Dios. También, ¿eso es unicitarismo? No, eso para nada. Eso simplemente dice contra los arrianistas que Jesús es Dios, ¿no? Jesús es Dios, Jesucristo, Jesús, Cristo, nuestro Dios. Dios mismo apareció en forma humana. Eso no es unicitario, para nada que ver. Veamos un poquito a Ignacio, lo miro en esta máquina porque tengo dos acá, entonces lo miro de este lado. Carta a los Romanos decía Jesucristo nuestro Dios que fue con el Padre desde la eternidad y apareció en los últimos tiempos, con el Padre desde la eternidad. En la carta a los Efesios va a decir, sois piedras del templo del Padre elevadas por la grúa de Jesús Cristo, que es la cruz, usando como cuerda al Espíritu Santo. Está hablando de las tres personas de la Trinidad. Es tremendo. Bueno, vamos a seguir escuchándolo y ya vamos terminando porque esto se ha hecho muy largo. Ya vemos las mentiras, tergiversaciones, dar vuelta a cambiar la historia. La verdad que es
molesta un poco, ¿no? Vamos a escuchar un poquito más y ya vamos terminando. Ahora, si Ignacio de Antioquía, siendo unicitario, habló de la iglesia como una iglesia católica, es porque la unicidad, la doctrina de la unicidad era la doctrina que se conocía en el mundo conocido. En el mundo conocido era el unicitario, se agranda como, bajate de la moto, Polo, porque te fuiste, te me fuiste. No dice eso, la antigüedad no dice eso, dice que eran muchos para agrandar un poco el tema del riesgo, pero que eran cizaña, o sea, el trigo es la plantación original y en los unicitarios eran la cizaña, lo que arruinaba la iglesia, o sea, eran pocos. Cierto, pero obviamente la Iglesia Católica reinterpreta la historia y los personajes que ellos creen que eran católicos no eran católicos. Nosotros reinterpretamos la historia. A ver, ¿cómo puede ser? Si realmente fuera como Polo dice, seríamos unicitarios. ¿Por qué no somos unicitarios? Porque los unicitarios eran 4 herejes y la iglesia siempre fue trinitaria. Le hago un ejemplo. Amigo católico, ¿cuál fue el papa número 16? Fue Calixto. Calixto de Roma. ¿Sabía usted que Calixto de Roma no era trinitario? Una vez más, Polo tergiversa la historia, ¿no? Vamos a ver un poquito. Este Papa Calixto fue declarado santo, o sea, es parte de los santos de la Iglesia Católica. ¿Se imaginan un santo católico modalista? Ah, es tremendo, es tremendo. Lo que pasa con Calixto es que defendió la readmisión de cristianos que habían apostatado durante las persecuciones, una postura considerada demasiado indulgente por Hipólito, que era el que lo acusa de ser blando, ¿no? En este tema. Y otros grupos que también acusan a Calixto de ser blando porque eran muy estrictos. Y eran épocas de tremendas persecuciones. Hipólito lo acusa de no ser duro contra el modalismo. Y Calixto excomulgó a Teodoto de Bizancio, un adopcionista que negaba la divinidad de Cristo, lo que sugiere que no era tan duro en cuanto a la mirada que esperaban de él, ¿no es cierto? Entonces, en el siglo III el lenguaje técnico sobre la Trinidad aún estaba en desarrollo. Calixto y su contemporáneo usaban términos como verbo, sabiduría y Espíritu Santo sin el rigor conceptual de Nicea. El uso de verbos, logos y espíritu, neuma en la teología primitiva era común. Pero no siempre implicaba una doctrina trinitaria absolutamente clara como la tenemos hoy, ¿no es cierto? Entonces, los eruditos estudiosos como Fren o Kelly nos dicen que Calixto fue víctima de una campaña de desacreditación por parte de Hipólito y que sus ideas eran blandas con respecto a los modalistas, pero buscaban mantener una unidad de la Iglesia frente a estas divisiones doctrinales en una época de enorme persecución. Entonces, Calixto lo declaró hereje la Iglesia por ser modalista. No, ¿por qué no era modalista? Fue declarado santo. O sea, Calixto no fue condenado porque no fue un hereje. Calixto es reconocido como santo en la Iglesia Católica y se festeja el 14 de octubre, lo que indica que su magisterio no fue considerado herético por la Iglesia primitiva católica, justamente porque no era unicitario, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que no usaba un lenguaje técnico como se usó después en la teología trinitaria posterior, ¿no es cierto? Luego va a ser mucho más claro. Lo que pasa con Calixto es que fue blando y se esperaba que fuera más duro con los que apostataban por las persecuciones. Es simplemente eso. Pero muestra de que no era unicitario es que fue declarado santo. La Iglesia no va a tener un santo unicitario, ¿no? Me parece que ya para tener una idea de por dónde va el pensamiento del pastor Polo y de los unicitarios, de cómo tergiversan la historia, modifican, lo llevan para su terreno, mienten abiertamente y no entienden
la Trinidad, no la entienden, ¿no? Ya los llamaban en los primeros tiempos, los llamaban simples. No me gusta, pero realmente no hay un pensamiento abstracto, un pensamiento de pensar este tema de las metáforas, ¿no es cierto? Reducen los pensamientos, es una pena, es una lástima, porque la verdad que engañan a la gente, ¿no? ¿Por qué hablan de bautismo en solo Jesús? Que digan bautismo en solo Padre, si ellos piensan que Jesús no existe, que es el Padre. Entonces, ¿por qué mienten? ¿Por qué dicen que ellos también piensan en Padre, Hijo y Espíritu Santo? Pues no piensan. No existe eso para ellos, es Padre, Padre, Padre. Que digan Padre y listo. Porque engañan a la gente, le mienten a la gente. Gente que no tiene el estudio y confía en ellos, son engañados. Entonces, digan la verdad, es solo Padre. No digan solo Jesús, digan solo Padre. El bautismo es en el solo Padre, no en el solo Jesús. Porque Jesús para ellos no existe, es el Padre. Digan la verdad, no engañen a la gente, le mienten a la gente. Muy bien, les dejo algo para pensar, analicen, piensen, díganme qué piensan en los comentarios, así lo analizamos juntos. Muy bien, les mando un abrazo, les habló Pablo Castro.